Artes visuales en la radio. En Happening, una columna para ver con los oídos. Ya estamos con Guillermo Fantoni, el lujo que nos damos en Happening. ¿Cómo va, Guille? El lujo es mío estar aquí. ¿Te trajo el agua? Sí, por supuesto, como todos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el tiempo, ¿dijiste? Vamos a hablar del tiempo porque justamente es un tiempo bastante excepcional, para decirlo de una manera elegante. Yo diría que no es normal lo que estamos viviendo en ninguno de los campos, y menos aún en el campo de lo ambiental. Este tipo de situaciones que tienen que ver con el cambio climático, que hoy están naturalizadas, lamentablemente, fueron anunciadas de un modo profético desde el arte hace más de 50 años. Hacia los albores de los 70, un artista, Nicolás García Uriburu, escribió un texto que denominó Manifiesto Verde. En ese texto planteaba la oposición entre civilización y naturaleza. Estaba usando un término, civilización, que en la tradición anglosajona tiene que ver con la vida material, y cultura tiene que ver con las manifestaciones del espíritu. Por ejemplo, la cultura alemana, cuando se habla de cultura, se hablaba fundamentalmente de las expresiones estéticas, intelectuales, es decir, aquello que forma parte de la cultura alta o la cultura especializada. Y el término civilización tiene que ver con la vida material, fundamentalmente con lo que denominamos procesos de modernización, es decir, la ciencia, la técnica, la aplicación de parámetros tecnológicos al medio ambiente, etcétera, etcétera. Bueno, precisamente García Uriburu planteaba en ese Manifiesto Verde esa oposición entre civilización y naturaleza en la medida que el hombre estaba vulnerando los dominios de la tierra, del agua y del cielo, y que América Latina era un reservorio de esos recursos naturales. Esto en 1971 era algo sumamente extraño, porque si bien se hablaba en esos años de contaminación ambiental, ese era uno de los términos que se utilizaba, ¿no? En la jerga periodística, incluso académica de los años 70, donde las grandes transformaciones eran pensadas en términos de cambios de paradigmas socioeconómicos y políticos, por lo tanto, y no se reparaba en otros aspectos que después fueron objeto de análisis durante los 80 y que prepararon muchas de las agendas temáticas del presente, ¿no? Las cuestiones sexogenéricas, las cuestiones de las mujeres, el medio ambiente, la relación con el cuerpo, entre otras tantas, tópicas que luego se instalaron muy fuertemente en el cambio de siglo y en los comienzos de la situación presente. Lo de Nicolás García Uriburu tiene que ver con obras que él comenzó a realizar a fines de los años 60. Las famosas tinciones del Gran Canal de Venecia, donde arrojó pintura verde en un espacio emblemático de las ciudades italianas y también conocido a nivel mundial por su famosa Bienal y por sus grandes tradiciones artísticas. Y justamente esa acción inicial dio lugar a una secuencia de acciones de colorear las aguas de las fuentes del Trocadero en París o de determinados ríos en otras partes del mundo. Ahí apareció la cuestión de un arte ecológico. Precisamente es a fines de los años 60 donde las, tendencias más radicales o más avanzadas en el arte plantean un desplazamiento de la noción de objeto artístico hacia, por ejemplo, la teoría y el lenguaje, por un lado, es decir, un arte que reflexiona sobre cuestiones de lenguaje o sobre cuestiones teóricas, o un desplazamiento hacia el cuerpo y el entorno. Cuando ese desplazamiento se da hacia el cuerpo, aparecen unas formas de arte de acción
o de arte corporal denominadas body art, ¿no? Donde el soporte de las acciones artísticas es el propio cuerpo o el cuerpo de otros. Y por otra parte, cuando la noción de objeto artístico se desplaza hacia el medio ambiente, tenemos el land art o arte de la tierra, donde el artista actúa directamente en el medio natural, como en este caso García Uriburu, está tiñendo las aguas de los canales de Venecia, o cuando se llevan fragmentos de la naturaleza a la sala de arte. Entonces esos fragmentos de la naturaleza, sea arena, tierra, grava, agua, empiezan a, digamos, a desmoronarse, a desparramarse. Entonces la obra entra en proceso y ahí hablamos de un arte procesual. En general son artes de ideas, artes de procesos. Tenemos bastante en la ciudad. Sí, por supuesto. Yo diría que estas formas del arte son el marco en el cual aparece García Uriburu, ¿no? Porque justamente a fines de los años 60 se planteaba un arte político en Rosario, en Buenos Aires. Las vanguardias de los 60 plantearon esa relación entre arte y política muy intensa con miras a un cambio copernicano de sociedad, ¿no? Un cambio revolucionario de sociedad. Así es. Esas eran las utopías del momento. Pero había otros autores que eran como corrientes, digamos, paralelas o tangenciales de estos fenómenos, que como esta después cobran una atención realmente o una actualidad verdaderamente importante, ¿no? Este Manifiesto Verde de García Uriburu a comienzos de los años 70, él hace toda una serie de pinturas también verdes que tienen... Él era arquitecto. Era de formación arquitecto. En la década del 60 hay una cantidad de 70 de artistas que son arquitectos. Y además me gusta porque Wikipedia lo define como medioambientalista. Claro. Un artista medioambientalista. Sí. Es uno de los primeros en plantear esta cuestión, ¿no? Muy tempranamente, cuando en realidad otros estaban planteando un cambio revolucionario de la sociedad. ¿Y cómo era recibido este concepto de medio ambiente en los álgidos tiempos de los 60? Eran como un aspecto más, o una efusión más del capitalismo, por supuesto. Así se entendía. Y en verdad es así. Lo que ocurre es que las transformaciones ambientales no habían llegado a estos niveles. Existían contaminaciones del agua, del cielo, de la tierra, pero nunca a este nivel donde yo creo que hoy asistimos a una crisis civilizatoria. Entonces, es notable ver cómo hace 50 años, en el año 71, un artista estaba planteando estas cuestiones y América como un reservorio, el gran reservorio de agua, toda la cuenca amazónica, sus grandes ríos, ¿no? Todo eso hoy amenazado por la civilización, occidental, ¿no? Es decir, no voy a hacer, digamos, verdades de perogrullo, pero hoy en todo el mundo los grandes ámbitos naturales están amenazados de una manera sumamente irracional y, digamos, desde el arte, por supuesto, que hay numerosísimas formas que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con lo sexogenérico, que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con otras cuestiones, digamos, que forman parte de las agendas políticas de los movimientos alternativos, que están planteando una serie de llamamientos para que la sociedad, digamos, tome conciencia, amplíe sus perspectivas críticas frente a lo que está pasando, ¿no? Pero que ahí hay un hito, que es esto de García Uriburu, que no habíamos percibido su dimensión hasta ahora que lo estamos padeciendo. Hoy, que la ciudad está cubierta por una lluvia poco normal, diríamos, cobran una vigencia sin igual perspectivas como la de García Uriburu. Bueno, impresionante tu comentario, cómo se encadenó con el de Jorgelina. No lo escuché porque no tenía la radio prendida acerca en casa, del arroyo Ludueña, ¿no? Sí, y de Jorgelina las aguas. Siempre hace muy buenos llamamientos. Por supuesto, ¿no? Hay una fundación de García Uriburu, estaba leyendo. Sí, hay un problema con el legado de García Uriburu porque él reunió una colección de arte étnico, de manifestaciones populares, de arte popular, de arte colonial, de
tapicerías, tejidos etnográficos de Santiago del Estero, de pequeños retablos de la Puna, que es maravillosa, de máscaras, Chané, en fin. No sé qué ocurrió porque muchas de esas piezas salen a subasta frecuentemente. No sé cómo es lo de su legado. Creo que fue objeto de disputas familiares. Bien. Que siempre son... Estoy viendo algunos videos y problemáticas. algunas fotos, ¿no?, de estas intervenciones de pintura verde sí, en Venecia y en París también. También hay intervenciones sobre su propio cuerpo, pintándose de verde, ¿no? Él con Joseph Beuys en una documenta, la del 72, si no me equivoco, a la documenta quinta, ahí plantaron árboles, ¿no? Que fue una acción ecológica, ¿no? En fin, cosas que en su momento eran como del mundo del arte o específicas del mundo del arte y hoy tocan a toda la sociedad, claro, ¿no? Claro. Tocan a todos. No Bueno. hay quien pueda permanecer ajeno. Indiferente. No podés permanecer No podés. indiferente a algo que toca, digamos, el ambiente en el cual tu vida se desarrolla. No, aunque estamos en el ámbito urbano. Pero aunque bueno, en el ámbito algunos urbano señores no quieren participar de esto y es no quieren notable, hacer caso, ¿no? El problema del poder, pero tiene que ya ver con a otros nivel intereses. mundial, no solo en la Argentina, sino en otros lugares. Es la Así es. irracionalidad absoluta, como otras tantas irracionalidades que estamos viendo, como parte ya de una suerte de normalidad, que por supuesto de normal no tiene nada, ¿no? Bueno, me encantó lo que trajiste hoy, ¿eh? El Bueno. tiempo y este personaje. Hay videos en YouTube sobre sus Sí, es muy intervenciones. recomendable ver la obra de García Uriburu, van a ver obra pictórica, los realismos de los 70 lo convocan. En los 80 hace una pintura más gestual que tiene que ver con el Amazonas, que tiene que ver con el ámbito americano. Y en los 60 hay unas pinturas un tanto pop, así muy cromáticas. Y por supuesto está después toda su obra experimental, más conceptual, más ligada al accionismo, más ligada a lo ecológico, más ligada a lo corpóreo, donde se ve un despliegue verdaderamente importante de García Uriburu. Bien. Un artista para considerar, o mejor dicho, reconsiderar desde la historia del arte y por supuesto para el público. Guillermo Fantoni pasó así por Happening. Gracias, Guillermo. Gracias a vos. Hasta el sábado.